Los 22 puntos de poder de la inteligencia emocional. Este libro está dividido en 5 grandes capítulos. El primero, el sancocho del ser. El segundo, ¿por qué ser inteligente con tus emociones? El tercero, la sabiduría emocional. El cuarto, los 3 pasos de la inteligencia emocional. Y el quinto, ¿qué sigue después de este libro? Primer capítulo, el sancocho del ser. Uno de los platos típicos más representativos de Colombia es el sancocho, pero este no es solo uno. Son muchas versiones las que esta deliciosa comida puede llegar a tener. De hecho, varía de acuerdo con cada región del país. Podría hasta decirse que cada familia tiene una manera de cocinarlo. Es decir, su versión única del sancocho. Está el sancocho de gallina, el de guandul, el trifásico, el de pescado, el costeño. En fin, hay muchas maneras de cocinarlo. Y lo que más quiero que recuerdes en la medida en la que vas escuchando este audiolibro es que el sancocho lo pueden comer todos, pero no lo puede preparar cualquiera. Saber hacer el sancocho toma tiempo. Así como el sancocho es la vida, una combinación de muchos elementos, muchos ingredientes que se mezclan entre ellos, terminando en una sopa caótica que te sorprende cuando la pruebas. Tú metes la cuchara del sancocho y no sabes qué te va a tocar. Si la yuca, o el pescado, o la costilla, o un pedazo de arracacha que te sabe a pollo, ajo y otros condimentos que lo impregnan todo dejando su sabor. De la misma forma, cuando tú pruebas la vida, no sabes cuál de los 4 ingredientes fundamentales que hacen parte del ser estás probando también. Si el corazón, la mente, el cuerpo o el espíritu. Te das cuenta de que aquellas 4 dimensiones, aquellos 4 ingredientes básicos que lo componen, se mezclan entre sí y nos llevan a hacer, a pensar, a sentir y a ser en una combinación profundamente entremezclada. Lo que hace que no te des cuenta de cuando puntualmente dejas uno de esos ingredientes y comienzas con el otro. Estamos constantemente haciendo mientras nuestras emociones y pensamientos toman lugar, y esto de una manera natural y armónica define nuestro ser. Somos seres integrales, por ello no nos conviene dividirnos o fraccionarnos, es decir, funcionamos mucho mejor si todo nuestro potencial está presente en la actividad que estamos desarrollando. Para esto necesitamos entender la categorización de las dimensiones del ser como una herramienta supremamente útil en la actualidad. Una herramienta que te permite saber cocinar el sancocho del ser. Así como hacemos, pensamos, sentimos y somos, es decir, así como existe la dimensión física, también existe la dimensión mental, emocional y trascendente del ser. Tenemos la habilidad de desarrollarnos en cada una de estas dimensiones, y al mismo tiempo todas estas dimensiones están entrelazadas entre sí, haciendo que nuestro ser se pueda concebir como un todo rotundo de manera equilibrada que pueda estar presente en todo momento. A continuación, te presento de una manera práctica y aterrizada cada uno de estos ingredientes, cada una de las dimensiones del ser. Dimensión física. Hace referencia a todo lo que hacemos, todo lo que toma lugar en el mundo que compartimos, el mundo real. Aquel mundo físico donde el tiempo y el espacio interactúan, todo aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo, las acciones, decisiones y situaciones que le suceden. En esta dimensión, los hábitos y las acciones son lo fundamental. En esta dimensión, los hábitos y las acciones son lo fundamental. Dimensión mental. Las ideas, los pensamientos, las visualizaciones, imágenes, diálogos internos, etc., hacen referencia a esta dimensión. La mente es un lugar propio. Aunque tengamos ideas y pensamientos similares a los demás, este es un mundo singular de cada uno, lo que lo hace especial en términos de posibilidades. La imaginación toma lugar en esta dimensión y lo fundamental en ella son las ideas y los pensamientos.
La imaginación toma lugar en esta dimensión y lo fundamental en ella son las ideas y los pensamientos. Dimensión emocional. Aunque sentir es nuclear en el ser humano, ha estado en el punto ciego de muchos durante largo tiempo. No era considerada una dimensión del ser, sino un aspecto más de nuestras vidas. En esta dimensión toma lugar las emociones y los sentimientos. Aquí es donde se genera la motivación intrínseca, la que es únicamente propia de los seres humanos. Es decir, que lo que sentimos nos hace mover de manera singular y relativa a nosotros y nuestra identidad. En esta dimensión es fundamental las emociones y los sentimientos. En esta dimensión es fundamental las emociones y los sentimientos. Dimensión trascendente. Esta dimensión hace referencia a aquello que nos define, es la que integra las demás. Cuando desarrollamos esta dimensión en nuestras vidas, las otras tres se desarrollan por consecuencia. Cuando hablamos de esta dimensión de nuestras vidas, hacemos referencia fundamentalmente a la identidad y el propósito de la vida. Cuando hablamos de esta dimensión de nuestras vidas, hacemos referencia fundamentalmente a la identidad y al propósito de vida. Estos cuatro son los ingredientes fundamentales de la vida. Si lo consideras por un instante, es lo mismo que con el sancocho, pero a un nivel exponencial, pues aquí es que caes en cuenta de que cada uno hace de la suya una vida singular y única. Lo que lograrás con este audiolibro será incorporar el sentir, es decir, de acuerdo con nuestra metáfora, integrarás el corazón al sancocho del ser y te darás cuenta de que la sabiduría emocional en esta era en la que vivimos es la que nos lleva al éxito, nos convierte en personas felices y nos hace verdaderamente excepcionales. Además, este audiolibro ha sido pensado para que como entusiasta de la transformación personal y como líder comprendas a profundidad la importancia de la inteligencia emocional. Te adentres en ella, incorpores sus conceptos, experimentes su alcance, adoptes sus principios y te conviertas en un sabio de la dimensión emocional del ser. De esta manera lograrás subir un escalón en este anhelado sueño que tenemos todos los que somos apasionados en el crecimiento del ser y el despertar de la conciencia, saber preparar el sancocho que equivale en nuestra metáfora a saber vivir nuestra propia vida. ¿Por qué ser inteligente con las emociones? Capítulo 2. Imagina un árbol sin tronco. Así es la razón sin emoción. ¿Qué pasaría si te dijera que en esta época que vivimos, sentir es más importante que hacer y que pensar? Quiero que lo reflexiones por un segundo. Quiero que de una u otra manera te permitas en este momento cuestionar sobre esta frase un poco controversial. Cuestionar todo sobre lo que has creído durante toda tu vida con respecto a lo que es sentir y ver las cosas desde una diferente perspectiva. Somos seres sintientes, lo que nos hace humanos es lo que tenemos en nuestro corazón. Sin embargo, no hemos sido educados para reconocer nuestras emociones de manera consciente y mucho menos para ser libres, arriesgados y decididos con ellas. Muchas veces hemos confundido el ser emocionales con ser débiles e inmaduros, dejando con muy mala reputación a nuestro corazón. Las personas emocionales son difíciles de controlar, son voluntariosas y arriesgadas. Les cuesta hacer lo que deberían. Les es difícil encajar con los demás. Creo que esas características de personalidad no le convienen al sistema en el que estamos, donde se requiere poder controlar a las personas y predecir su comportamiento. Entonces, la dimensión emocional ha sido relegada e ignorada por muchos años de nuestra educación. Hemos aprendido a sentir por aprendizaje vicario, sin estructura, sin instrucciones organizadas y sobre todo en voz baja. Es más inteligente vivir a flor de piel el maravilloso poder de las emociones. Así te cierren las puertas en algunos lugares en los que no vas a encajar.
prefiero que vayas a otros lugares o que creas tus propios lugares. Además, qué pereza encajar. No eres una caja. A lo largo de la historia ha habido personas rebeldes con corazones valientes que han logrado dejar un maravilloso legado acerca de cómo se puede, de hecho, ser emocional. Han sido personas poderosas y precisamente su poder ha emanado de su corazón, el maravilloso poder de las emociones. Poetas, músicos, pintores y escritores nos han abierto los ojos, nos han inspirado y cautivado para mirar hacia adentro, reconocer nuestra alma y encarar el poder de nuestras emociones. La perspectiva es esta. Todo en la vida será mejor si desarrollas el poder de tus emociones. Y quiero que esta perspectiva la tomes como un presupuesto que puede ayudarte en el transcurso de la lectura de este audiolibro. Que lo veas como un punto de poder que te permitirá desarrollar la inteligencia emocional de una manera contundente en todos los aspectos de tu vida. De hecho, estarán acompañándote una serie de puntos de poder, 22, puntualmente, para este propósito durante nuestra travesía. Punto de poder número 1. Todo en la vida será mejor si desarrollas el poder de tus emociones. Así es que con todo lo anterior, si realmente quieres hacer la diferencia hoy en día, puedes empezar a entender que la dimensión emocional del ser humano es más influyente que la dimensión física y que la dimensión mental. Seguido a esto, en el transcurso de esta lectura encontrarás conceptos, casos, herramientas y ejemplos que te ayudarán a entender este punto de poder del sentir. Pero primero vamos a exponer 4 grandes mitos que han llegado a permear nuestra cultura, limitándonos y dejando en una injusta posesión a la dimensión emocional del ser. Mito número 1. La mente y el corazón van en contra. No tomes las decisiones con el corazón, tómalas con la cabeza. Dicen, entre comillas, cuando estás enamorado, la razón se acaba. Otro, en comillas. Piensa mejor las cosas. Si sigues tu corazón, vas a salir perdiendo. Otro, en comillas. Estos son algunos ejemplos de cómo vemos el asunto del corazón versus la razón. Estamos convencidos de que la relación entre estos dos es antagónica, divergente y contraria. Nos han hecho creer que la emoción está siempre en contra de la razón. Incluso algunas cosmovisiones dictan que castiguemos nuestras pasiones, que aquellas son un aspecto nocivo de nuestra vida y que nos van a llevar a consecuencias catastróficas en la vida si les hacemos caso. O que lo que debemos hacer es negarlas, negar nuestras emociones y entrar en razón para no herir a los demás ni quedar al descubierto. Esto no es así. Las emociones no están en contra de la razón. De hecho, la solución a esta distorsión es precisamente educarnos en las emociones. Las últimas 3 décadas han sido una lumbre en este aspecto desde el punto de vista de la ciencia. La genética y las neurociencias han confirmado que la funcionalidad de las emociones van desde el propósito más básico pero fundamental, como lo es el de sobrevivir, hasta los fines más trascendentes, como el de la búsqueda de la armonía en una sociedad y el equilibrio y bienestar holístico en el ser humano. Por eso, es que para que la dimensión emocional y la dimensión mental del ser trabajen juntas, hay que educarse en inteligencia emocional. Punto de poder número 2. Para que la dimensión emocional y la dimensión mental del ser trabajen juntas, hay que educarse en inteligencia emocional. Podemos encontrar propósitos útiles, fines, congruentes para nuestra existencia desde las emociones más básicas como el miedo, la ira, el asco, los celos, la envidia y el deseo. A pesar de que estas que acabo de nombrar son casi siempre atribuidas a actos contraproducentes, inconvenientes e incluso atroces, tienen un sentido y es nuestro trabajo conocerlo, entenderlo e incorporarlo a nuestras vidas. Por ejemplo,
El miedo que nos aleja del peligro o el asco que nos permite alejarnos de las comidas que están descompuestas y que nos pueden enfermar es uno muy claro. Pero también los celos, que son precisamente una de las emociones más condenadas en nuestra sociedad. Ser celosos no está bien, pero de repente sentir celos puede funcionar para un mecanismo más complejo de comportamiento, en el que la persona, en vez de enfocarse en controlar a su pareja, se enfoca en mirar adentro y trabajar en cómo ser más atractivo, o mejor, en cómo tener más seguridad en sí mismo. O la envidia, que es una emoción también repulsiva e incómoda. Puede llegar a ser muy dañina si su despliegue se basa en difamar y demeritar a aquel que la despierta en nosotros, llevándonos a crear escenarios donde nos dedicamos a chismosear sobre la vida de aquel que le está yendo mejor que a uno, no solo dejando repercusiones en esa persona, sino más en nosotros mismos, porque deja un mecanismo de boomerang que hace que nos preocupemos por default en la opinión de los demás sobre nosotros mismos. Pero la envidia puede funcionar cuando, en vez de comportarnos de manera básica con ella, nos permitimos hacer un ejercicio de introspección y autoevaluación que nos lleva a ver al otro como inspiración para ser mejores en nuestras propias vidas. Por un instante, deja de ver las emociones como buenas y malas, como positivas y negativas. En cambio, imagínate cada una de las emociones como un color diferente, con el que puedes pintar una obra de arte o con el que puedes simplemente hacer un caos y pintar indiscriminadamente sin orden ni sentido. Ahora, imagina tu mente como el lienzo sobre el que vas a pintar con dicho color. No creo que quieras pintar algo feo o dañino. Quieres ser creativo y profundo, permitiéndote la complejidad y profundidad de tu ser. De hecho, estoy seguro de que no vas a querer que tu obra esté hecha de un solo color. Vas a querer tener varios colores, vas a querer sentir muchas emociones. Punto de poder número 3. El color de tu emoción pinta el lienzo de tus sentimientos. Mito número 2. La gente emocional es débil. Cuando comúnmente escuchas la frase «no muestres tus emociones o te tomarán por débil», a lo que generalmente se refieren las personas es que a llorar frente a los demás, estallar en ira o rabia en una circunstancia específica o demostrar tus miedos te harán ver débil. Lo que logramos cuando somos niños al seguir estas instrucciones bien intencionadas pero profundamente equivocadas es básicamente reprimir nuestras emociones. Esto nos lleva a una percepción muy distorsionada de lo que es la dimensión emocional del ser y nos hace creer que sentir es malo. Y no vale la pena educarnos en las emociones, ni para gestionarlas, ni para encauzarlas, ni para darles fuerza o forma, ni para ser creativos con ellas. Básicamente nos limitamos a retenerlas en nuestro interior y con el tiempo negarlas. Creo que lo que realmente nos hace débiles con respecto a sentir es la inhabilidad de abrirnos al vasto universo que es la dimensión emocional. Una dimensión omnipresente en la vida del ser humano, fundamental para encontrar congruencia y efectividad en nuestros retos y proyectos, es decir, todo el tiempo, en cada momento y en toda actividad que hacemos, estamos sintiendo. Siempre hay una emoción presente en nuestra vida. Entonces es lógico llegar a la conclusión de que hay que saber sobre el tema, ser expertos en la dimensión emocional del ser y aprender sobre la inteligencia emocional. Punto de poder número 4. Entender sobre tus emociones te hace fuerte, ya que todo el tiempo, en todo lo que haces, estás sintiendo.
Lo que generalmente sucede con las personas que tienen la creencia limitante de que sentir es para débiles es que despliegan constantemente y de manera inconsciente una sola emoción que con el tiempo se hace evidente a los ojos de los demás, dejándolos en una posición de desventaja, ya que generan una dinámica social de anticipación constante por parte de los demás y terminan siendo rotulados en esa emoción, proyectando identidades falsas y superficiales, como mal geniados, miedosos, tristes, etc. Por otro lado, siguiendo con la metáfora de los colores y el lienzo, se debe también decir que poder pintar con el pensamiento de acuerdo con el color de tu emoción es algo que también sucede con los mecanismos emocionales corticales. ¿Qué es un mecanismo emocional cortical? Todas aquellas emociones evolucionadas que representan un proceso más complejo en nuestro cerebro para producirse y ejercer su labor, tales como la esperanza, la gratitud, la compasión, el amor o la plenitud. Estas son emociones un poco más difíciles de ubicar, sobre todo cuando la persona ha sido analfabeta emocional, pero son fundamentales a la hora de ejercer liderazgo. Tienen un gran sentido congruente con el llegar más lejos como individuos y como comunidad. Muchas personas que llegan lejos en el mundo de los negocios, en ambientes corporativos o incluso en la política, tienen un vacío en estas emociones corticales. Y a pesar de ser idóneos por su currículum vitae y su trayectoria académica, se quedan cortos en logros o incluso llegan a ser líderes negativos en sus campos. Mito número 3. La gente emocional tiene la vida en desorden. Según algunos, ser emocional también es sinónimo de vivir la vida en desorden. Esto se debe a que comúnmente asociamos las emociones con decisiones repentinas e inconvenientes. Por ejemplo, aquella persona con dificultades financieras está endeudado. Usa su tarjeta de crédito para todo y está lejos de llevar un control de sus gastos. Apenas recibe su sueldo, se deja llevar por estrategias de marketing que ve en el internet a través de su celular o en los centros comerciales que frecuenta y se desboca a hacer compras innecesarias de las que se arrepiente más tarde. Sus amigos alrededor le ven y le aconsejan que no lo vuelva a hacer, mientras lo que este personaje generalmente hace, dice y muestra es que se dejó llevar por las ganas, el deseo y la satisfacción de la compra y generalmente justifica sus actos diciendo que aquel producto que compró estaba en promoción o que consiguió 2 por el precio de 1 y así deja ver ante los demás que su decisión fue netamente emocional y su vida financiera está en desorden a causa de ello. Punto de poder número 5. Entre más fuerte eres, más emociones corticales sientes. La opción de ser introspectivo y revisar con conciencia cada una de las emociones presentes en el momento en el que tomamos decisiones que nos pueden llevar a resultados contraproducentes, generando desorden y caos en nuestras vidas, parte de entender las emociones como fuente de información. Es decir, cada una de las emociones que estoy sintiendo en mi presente es una alerta que me indica algo que está sucediendo en mi interior. Suena obvio en un principio, pero es fundamental darnos cuenta de que la aparición de una emoción, sobre todo cuando es instintiva, lleva a 2 posibles opciones. Puede que yo tome una decisión reactiva e inconsciente desde esa emoción, o puede que haga un alto en mi impulso y me permita reflexionar sobre el origen de esa emoción y me conteste la pregunta ¿qué la detonó? Y revisar si fui yo o fue un estímulo externo que me tiene condicionado. Punto de poder número 6. Revisa el origen de lo que sientes. Las emociones te informan sobre ti mismo. Otro ejemplo muy común que alimenta este mito es el de aquel personaje que vive una vida amorosa a flor de piel. Es esa persona que se caracteriza por vivir con entusiasmo las experiencias que tiene con su pareja. Generalmente la perciben como enamoradiza, inocente o incluso apasionada.
Sus amigos le han visto pasar por todos los estados emocionales y la escuchan a ella adjudicarle todos y cada uno de estos estados emocionales a su pareja, así dejando a un lado el resto de los aspectos de su vida por lo abrumador que es para ella llevar una relación amorosa. Pareciera desde los ojos de las personas externas que esta persona no tiene claro un plan de acción, no hay un nivel real de autonomía y por el contrario vive la vida sin estructura ni razón aparente. Más allá de sentirse bien, enamorada, tragada o ilusionada, esto sumado al hecho de la duración e ímpetu de sus estados emocionales, lo que puede hacerla voluble, variable y con un criterio débil e irreal. ¿Qué tienen estos dos casos en común? Que los dos parten de creencias limitantes sobre lo que son las finanzas personales y el amor de pareja. Esto repercute directamente en los frutos de cada uno de aquellos aspectos, obteniendo resultados incongruentes, conflictivos y dramáticos en su vida financiera y amorosa. Lo que corresponde hacer en estos casos es ir a la raíz y revisar qué tipo de creencias tiene la persona y ver las emociones como informantes de aquellas configuraciones nucleares que llevamos en lo profundo de nuestro inconsciente. Punto de poder número 7. Antes de responsabilizar tus emociones de cómo llevas tu vida, revisa las creencias que las detonan. Mito número 4. La felicidad viene después. El viernes, la hora de salida de la oficina, el día de paga, el viaje de vacaciones, la salida al recreo, el postre después de comer, graduarnos, jubilarnos, siempre estamos esperando a que de muchas maneras nos llegue la felicidad después. Imagina que el premio gordo está acumulado en $50 millones. Imagina que tú tienes un boleto en tus manos y que estás escuchando en directo los resultados uno por uno, balota por balota, y que consecuentemente cada uno de los números que están diciendo acierta con cada uno de los números que tú tienes en tu boleta. Es una posibilidad de 1 en 5 millones y sin embargo tú tienes la boleta ganadora. Te das cuenta de que dicen el último número y confirmas que eres tú el feliz ganador de este premio gordo. Tu corazón se acelera. Miles de pensamientos pasan por tu mente en un solo segundo. No sientes tus piernas, te sudan las manos y la emoción es indescriptible. Te has ganado la lotería. ¿Qué haces ahora? ¿Qué pasaría si te ganas la lotería? He hecho esta pregunta a miles de personas en toda Colombia y siempre que la hice obtuve siempre las mismas respuestas. No, Nico, qué felicidad tan grande. Yo no sé qué haría con esta cantidad de dinero, pero lo que sí sé es que dejaría de trabajar ya mismo. No tendría que preocuparme por plata el resto de mi vida. Me compraría la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, viajaría y conocería aquellos sitios que siempre he soñado conocer. Estudiaría, invertiría, ayudaría, etc. Y es que imagínate lo que uno puede llegar a sentir sabiendo que es tuya esa mansión que siempre soñaste, tal vez al lado de la playa o en una montaña con los espacios que siempre quisiste, una sala enorme donde puedas poner todos los muebles que te gustan y los lujos que tú quieras, una cocina donde te sientas feliz de cocinar, un baño grande e independiente que puedas usar cuando te plazca, la felicidad inmensa de ver una película como si estuvieras en un teatro, pero en tu casa, con un televisor de 100 pulgadas, sistema de sonido incorporado y hasta con máquina de hacer palomitas de maíz, un jardín inmenso con parque para los niños y un lugar de asados donde puedas estar tú con tu familia, tus invitados cómodos y tranquilos. Qué gran felicidad la que te daría esta casa, ¿no? Sentarte de repente también al volante de un convertible como estos que tanto te gustan, con todos los lujos que este representa, con la tecnología de punta que sea súper seguro y además que puedas experimentar el poder y la velocidad en una máquina así, teniendo la certeza de que es completamente tuyo, que no se lo debes a ningún banco, que puedes hacer lo que se te dé la gana con él y ser feliz manejándolo.
O viajar por muchas partes, conociendo nuevas culturas, viendo y viviendo la historia de cada lugar, comiendo platos exóticos, conociendo gente nueva, experimentando la felicidad de conocer el mundo. O estudiar, no por el título, sino por gusto. No lo que toca, sino lo que te hace feliz. La respuesta siempre ha sido esa. Siempre ha sido ser feliz. Por diferentes que sean los sueños de cada uno, todos nos conectamos siempre con lo mismo, pues todos, en alguna medida, en algún momento de nuestra vida, soñamos con lo mismo, ser felices. Lo común de la mayoría de las personas con respecto a este sueño es el cómo se quieren sentir. Todos queremos ser felices en nuestra vida, ya sea porque puedo cumplir con mis sueños o porque puedo asegurar mi futuro y el de mi familia. Puedo viajar, ponerme, estrenar, experimentar o ayudar. Todos esperan sentir la plenitud y la felicidad cuando se ganen la lotería. El grave problema que esto evidencia es que la gran mayoría de las personas no es feliz con lo que tiene y siempre tiene la expectativa de algo más. Pero aún peor, presupone que el estado emocional de cada uno depende de lo que obtengan en algún momento. Cuando salga a recreo, voy a ser feliz. Cuando me gradúe, voy a ser feliz. Cuando obtenga ese trabajo, voy a ser feliz. Cuando tenga vacaciones, voy a ser feliz. Cuando termine de pagar la casa, voy a ser feliz. Cuando pase la materia, voy a ser feliz. Cuando me vaya al cielo, por fin voy a ser feliz. Punto de poder número 8. Pon las emociones en primer lugar. No esperes a que pase algo bueno en tu vida para sentir cosas buenas. La clave no está en hacer algo más o en hacer algo diferente. La clave está en hacer lo que siempre, toda la vida, has estado haciendo, solo que en un orden diferente. No es obtener algo, ya sea dinero, amor, amigos, sexo, para sentir la felicidad al obtenerlo. No, es sentir primero para tener el músculo emocional suficiente y entrenar tu corazón a esto que voluntariamente decides e irte por el camino que ofrece más de lo que quieres. Eso sí tiene sentido, ¿verdad? Eso que pongas en tu corazón será la semilla de tu futuro. Estamos habituados a emociones que generan malestar, probablemente porque han sido emociones que en algún momento necesitamos para mantenernos con vida y aprender más rápido una lección que nos hace estar acá, en este momento. Así creas que esa emoción tan mala es algo que no puedes quitarte, ya que la vienes sintiendo hace mucho tiempo y no tienes gobierno sobre ella, así pienses que tu vida y todo lo importante para ti está cada vez peor por causa de ese estado emocional, tienes que darte cuenta de que tus emociones te pertenecen y ahí darás el primer paso para la transformación real en tu vida, cuando te das cuenta de que tú eres el arquitecto de tus emociones, eres capaz de tomar responsabilidad por ellas y les puedes buscar un cauce específico para que te conduzcan a maravillosos resultados reales. Primero está lo que sientes y de último está lo que obtienes. Nunca, nunca, nunca al revés. Punto de poder número 9. La felicidad no se busca, sino se crea. La sabiduría emocional. Cada uno de nosotros es responsable por sus propias emociones. Si sientes algo, es porque tú permites que ese algo crezca dentro de tu corazón. La mayoría de nosotros creció sin saber esto. Aprendimos las tablas de multiplicar, que supuestamente son más importantes que esto, pero no aprendimos de primera mano sobre las emociones. Alguien más nos enseñó sobre ellas, y de una manera tácita, implícita, sin el importante ingrediente de la conciencia. Nos fueron contagiando desde niños paradigmas culturales que se convirtieron en realidades retroalimentadas. Yo las llamo películas. Y estas cada vez fueran más difíciles de refutar, pues ¿cómo vas a refutar algo que crees que es verdad? Y no solo tú, el resto de gente que te rodea también.
Es como si todos estuviéramos metidos en el mismo set y al final, para salir de esto, lo que tenemos que hacer es tan sencillo como darnos cuenta de que en vez de estar viviendo la realidad, estamos viviendo solamente una película. Hemos creado nuestra realidad también cuando nos concierne a este aspecto, y esta realidad es algo que se puede transformar de una manera paulatina. Podemos cambiar la película, podemos cambiar la cultura de eso me hace sentir a una cultura mucho más responsable donde sentimos de manera consciente la cultura de yo permito o no que eso me haga sentir. Toda emoción que aparece en tu interior la produces tú. Nadie te puede hacer sentir si tú no lo permites. No existe tal cosa como esa persona me hizo sentir una gran tristeza. Lo que sí existe es yo he permitido que esa persona produjera en mí una gran tristeza. Esto lo he venido corroborando con descubrimientos en el campo de la neurociencia, donde se ha comprobado que de una manera armónica, dentro de nuestro cerebro, específicamente en la amígdala, se producen unos cócteles de neurotransmisores que generan ciertos estados emocionales a los que les damos significado de acuerdo con nuestras concepciones corticales de las mismas. La posibilidad de crear una experiencia emocional radica en nuestro poder. Lo que pasa es que no nos han enseñado a hacerlo. Por el contrario, nos han instruido como seres incapaces de lograrlo. Punto de poder número 10. Tú eres responsable de tus propias emociones. Aún no estoy seguro de si esto de creer que una persona, una cosa o una circunstancia nos hace sentir le conviene a alguien, tal vez a corto plazo, por aquello de la ilusión del control, pero esta no es sino temporal, y el costo que puede representar algo así para la persona es profundamente grave, no solo para el manipulado, sino para el que manipula también. Piensa por un instante, por ejemplo, en cuántas relaciones amorosas has visto fundamentadas en el control. Cada uno cree que su fuente de amor es el otro, y eso hace que se hagan dependientes, eso hace que se necesite del otro. Las parejas así se sienten inseguras y celosas, empiezan a pensar en las consecuencias de perder al otro, y no solo eso, también comienzan a imaginarse escenarios catastróficos de soledad o infelicidad. Ahí germinan creencias abrumadoras y limitantes que les obnubilan la verdad y empiezan a creer cosas como no merezco tu amor, o tengo que valer más para que se quede conmigo, o nunca voy a permitir que me deje, y empiezan a hacer cosas incoherentes y dañinas para por último obtener una relación enfermiza y codependiente. Por ejemplo, la incoherencia emocional que tiene mucha gente cuando piensa en su empleo. No me gusta madrugar, no me gusta recibir órdenes, no me gusta usar corbata, no me gusta lo que hago, pero necesito mi trabajo, pues no hay nada como la seguridad que te da un empleo estable. ¿Te das cuenta cómo nosotros hemos hecho necesidad ciertas circunstancias comunes en nuestra vida? Hemos creado circuitos inconscientes que nos encadenan a mecanismos culturales, películas, que aseguramos erradamente son verdaderas. Así como para la pareja que fundamenta su relación en el control del otro termina sufriendo, la empresa que tiene un trabajador insatisfecho tiene que soportar la inminente zona de confort del mismo, sin esperar más o menos de él, sino lo que siempre ha conseguido. Por eso, creo que no es conveniente eso de la ilusión del control, ni crear necesidad sobre las emociones del otro, porque a largo plazo es más costoso y se limita el verdadero potencial que tiene aquella persona. Vivimos en un mundo que nos tiene condicionados a que las emociones sean algo que depende de los demás y no de nosotros mismos. No hace falta sino escuchar una famosa canción de amor para darnos cuenta de esto. La ecuación ha sido organizada desde hace mucho tiempo para que nosotros pongamos a nuestras emociones en el último lugar. Por eso es tan famoso el buscar la felicidad. Recuerda el punto de poder número 8. La felicidad no se busca, sino que se crea. La felicidad está dentro, no está fuera. Piénsalo bien.
La felicidad muchos la han descrito como un estado emocional sublime, en donde nada te hace falta, y esto independientemente de qué tan rico, acompañado o saludable seas. La felicidad sucede cuando no necesitas nada. Por ejemplo, un jugador profesional de fútbol que cuando era niño jugaba en potreros, descalzo, sin botines de alta gama, ni una cancha profesional, ni un balón de primera, y a pesar de eso llega a jugar en uno de los mejores clubes del mundo. O un abuelo con un cáncer terminal que cuando lo visitas tiene siempre su corazón a flor de piel y una sonrisa en el rostro, que a pesar de su dolor físico siempre tiene un espíritu para contarte sus apasionadas anécdotas e historias de vida. O también un policía liberado de un secuestro que duró 12 años, solo y en las peores condiciones, que vuelve a la libertad y a pesar de encontrarse con que su anterior familia ya no existe, está convencido con una voluntad implacable a rehacer su vida. ¿Y qué tienen estos 3 casos en particular? ¿Qué lograron ellos 3 casos de la vida real, además? Que fueron personas que se hicieron responsables por su propia felicidad. A pesar de su ambiente y sus condiciones, fueron personas que sin nada que perder se conectaron con lo más poderoso en sus vidas, su corazón, su poder emocional, y sin alguna expectativa, renunciando a su ego, le dieron la bienvenida a la felicidad, y ésta irrumpió convirtiéndose en la semilla de sus sueños y metas. Por lo tanto, no creo que la felicidad sea algo que se persiga. El poder que reside en ti de crear tu felicidad siempre ha estado ahí. Lo único que necesitas es despertarlo, tener la conciencia suficiente de que nadie más en la vida va a ser responsable por tu propio destino excepto tú mismo. No hay ninguna diferencia entre tú y estos 3 valientes personajes. Lo único que hace falta para que se dé ese gran cambio en tu vida, ese gran salto que representa el éxito para ti, es que te des cuenta de que tú eres el responsable de tus propias emociones y que la felicidad depende enteramente de ti. Punto de poder número 11. La felicidad es el motor que irrumpe en tu vida cuando le das la bienvenida. Ahora más que nunca, el planeta está en un estado compulsivo, en donde la adicción más evidente es al consumo. Somos adictos a tener cosas. Creemos ciegamente que el obtener nos va a dar felicidad. Estamos todo el tiempo utilizando nuestra mente sin ser conscientes de nuestras emociones para conseguir lo que creemos nos va a satisfacer nuestros deseos, lo que hace que nos comportemos compulsivamente como grupo detrás de la zanahoria. Por estar acostumbrados a vivir de una manera inconsciente la película de me siento feliz por lo que obtengo, no nos detenemos para meditar un poco sobre las consecuencias de nuestros actos. Siempre nos sentimos incompletos, pensando en lo que nos hace falta. Cuando compre esto o aquello, voy a ser feliz. Cuando logre esto o aquello, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando me jubile, voy a ser feliz. Nos hemos acostumbrado a experimentar el éxito a través del logro y el compararnos con los otros sin ser conscientes de que eso solo es una pequeña parte de lo que representa la plenitud del ser, y esto hace que hagamos cosas sin remedio, de manera inconsciente, como acabar con los recursos escasos del planeta, por ejemplo. Llevamos haciendo lo mismo por mucho tiempo. Le dejamos la responsabilidad de nuestras emociones a algo externo, ya sea una persona, algo material o incluso una circunstancia, y creo que ya es hora de que nos hagamos responsables nosotros mismos de ellas. Creo profundamente que de tal manera seremos más libres. Encontraremos la paz y tranquilidad en el momento de la hora y dejaremos la constante ansiedad que nos produce el futuro y la nostalgia o resentimiento que nos produce el pasado. También seremos más conscientes de lo que realmente nos hace felices y tendremos más fuerza para enfocarnos en aquel que se encuentra a nuestro lado. Pensaremos más en comunidad y aprovecharemos mucho más los recursos que estén a nuestro alrededor sin dejarlos pasar ni despilfarrarlos. En el momento en que nos hacemos responsables por nuestras emociones, nuestra actitud hacia la vida cambia.
Transformas tus pensamientos, los haces más inteligentes y positivos. También cambia tu percepción de las circunstancias. Ves el vaso medio lleno y no medio vacío. Empiezas a evaluar creencias limitantes y a adoptar creencias empoderantes. Te llega una energía diferente para hacer las cosas y creas una capacidad excepcional de tomar buenas decisiones. Comienza a cosechar cosas maravillosas. Las personas que amas te escucharán más. Llegarás a tener más amigos y los que siempre están contigo te toman más en cuenta en lo que emprendes, ya sea en tu trabajo o en tu comunidad. Te llegan muchos más recursos para tus proyectos y concentras toda tu motivación a la consecución de tus logros. Punto de poder número 12. Si te haces responsable de tus emociones, tus sueños se convierten en realidad. Las emociones son las que nos mueven. No necesitamos magia para cambiar el mundo. Llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros mismos. J.K. Rowling. Con frecuencia le hago esta pregunta a las personas en mis clases o en mi despacho. ¿A ustedes qué los mueve en la vida? Y muchos de ellos contestan automáticamente cosas como mis hijos, mi trabajo, mi pareja, etc. Parece una respuesta obvia para todos, pero todos sabemos que hay algunos padres más devotos que otros. Hay unos empleados más productivos que otros y también vemos relaciones de pareja que son más felices y duraderas que otras, a pesar de que las condiciones para estos tres casos sean parecidas. La palabra motivación viene del latín motivus o motus, que significa la causa del movimiento, es decir, aquello que te mueve en la vida. La motivación es una facultad humana que nos ayuda a dar un enfoque específico a nuestra conducta, y esta facultad, dicen algunos autores, se divide en dos: la intrínseca y la extrínseca. Básicamente, la motivación intrínseca se refiere a la capacidad de hacer algo sin la necesidad de un incentivo externo. La motivación extrínseca, en cambio, requiere de un estímulo externo que refuerce el comportamiento inicial. Las dos existen. Lo que te propongo en este momento, mientras estás leyendo estas líneas, escuchando este audiolibro, es que te contestes la pregunta: ¿cuál prefiero yo? ¿Qué prefiero que me mueva en esta vida? ¿Lo que está adentro mío o lo que está afuera, en el mundo? O de repente una pregunta mucho más inteligente en este momento, que es: ¿cuál de esas motivaciones me conviene más a largo plazo? Desde mi punto de vista, una es más animal que la otra, a pesar de que la extrínseca sea fundamental en nuestras vidas, para efectos fisiológicos y naturales fundamentales como el hambre o el frío. Es una que tiene evidentes limitaciones cuando te propones grandes metas. La extrínseca es como el queso para el ratón, o la presa de pollo para el perro, o la zanahoria para el burrito, y algunas veces como el dinero para el hombre. Punto de poder número 13. La motivación que encuentras al interior tuyo será aliada en el camino de conseguir metas. Las emociones nos hacen movernos. Lo que te motiva a hacer algo en la vida está adentro tuyo, no por fuera. Para aprender esto, quiero que te hagas la siguiente pregunta: ¿qué no harías por aquellos que amas? Y en la medida en la que va pasando el tiempo e intentas contestarte esta pregunta, te das cuenta de que simplemente es bastante difícil hallar una respuesta a esta pregunta, porque el amor es la emoción más poderosa, aquella emoción que está más arriba de todas. El amor es la emoción que más recursos nos da y por lo tanto, sabes que mayores posibilidades tendrás en tu vida para lo que te propongas. En conclusión, por aquellos que amas lo haces todo. Si actúas con amor, obtendrás los resultados que quieres en la vida. Imagina simplemente la capacidad de recurrir a una energía increíblemente fuerte que nos permite existir y movernos por el mundo. Depende de nosotros que la utilicemos adecuadamente, y esta es la fuerza del amor. Así que, ¿qué hace que nos movamos en la vida? ¿Es acaso nuestros hijos?
Si eso fuera cierto, entonces ellos tendrían que estar detrás de uno todo el tiempo, incentivando con palabras de aliento, empujando para que uno hiciera algo en la vida. Si fuera tener hijos lo que mueve a las personas, todos los seres humanos tendrían buenos padres y madres responsables. Pero afrontémoslo. Eso desgraciadamente está muy lejos de la realidad. He visto tipos inseguros y débiles en su vida que apenas escuchan la noticia de que van a ser padres, se transforman en aquellos hombres responsables, capaces y proveedores que siempre soñaron ser. Así como he visto otros hombres que cuando saben que van a tener un hijo, se desaparecen de la faz de la tierra y no se responsabilizan por sus actos. Lo que realmente hace que nos movamos es el amor que decidimos experimentar por nuestros hijos, o la pasión que elegimos vivir por nuestro trabajo. Es exactamente lo que sentimos, lo que hace que fluyamos en la vida. Las emociones son las que nos brindan el motor suficiente para que las decisiones tomen lugar en la acción. Si fuera cierto que las personas se motivan por los mismos estímulos de siempre, entonces los resultados de una empresa con sus empleados serían siempre los mismos. No se daría la singularidad con alguno de ellos porque alguno trabaja más o menos. Si fuera cierto que lo que nos motiva está afuera, entonces todos los seres humanos del planeta serían buenos padres, ya que la belleza natural y la inocencia de un niño serían suficientes para que todos lo fuésemos. Punto de poder número 14. Las emociones son las que nos brindan el motor suficiente para que las decisiones tomen lugar en la acción. Ahora quiero que sigas explorando aquella pregunta. ¿Qué no harías por las personas que amas? Entre más piensas en ella, más vas evocando a tu memoria las experiencias que has tenido con estas personas que has amado. Y ves que la respuesta se hace cada vez más difícil de contestar. Y precisamente ahí es donde te das cuenta de que el amor es motor en el ser humano. Un gran mecanismo, mucho más poderoso que el miedo y que de manera milagrosa saca de nosotros lo mejor, nos hace atravesar fronteras increíbles, nos hace tomar valor y rebasar la barrera de lo conocido. Punto de poder número 15. Hazlo todo con amor. Esta es la emoción que más te permitirá seguir motivado en el tiempo y a pesar de las adversidades. El amor es una fuerza impresionante. El amor es duradero. El amor no habla de complementos, sino de completitud. El amor no habla de exclusividad, sino de unión. El amor es un mecanismo supremamente poderoso. Hace que las personas cambien. Hace que pueblos enteros perdonen. El amor es la energía más poderosa que existe, porque nos permite conectarnos con los demás. Nos ancla al presente. Amor es lo que debemos sentir para mejorar el mundo. Amor es lo que hemos sentido cuando hemos mejorado este mundo. La bomba del miedo a la seguridad. El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Alain. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Todos reconocemos el amar como algo maravilloso. La mala noticia es que el amor no es la emoción más común de todas. El miedo sí lo es. Ojalá lo hiciéramos todo con amor. Pero la realidad nos muestra que naturalmente hay un antagonista que se lleva crédito de muchas de las decisiones que toma el ser humano. El miedo. Hacemos las cosas porque amamos lo que estamos haciendo o porque le tenemos miedo a las consecuencias. Las dos emociones son muy importantes en nuestra vida. Todos los seres humanos han afirmado tener conciencia de estas. Son las emociones que más nos mueven. Quiero hablarte de aquel gran antagonista en nuestras vidas a través de esta pequeña historia. Había una vez un cavernícola que se aventuró a salir de su cueva. Algún tiempo después de haber salido, se encontró con un gran tigre de dientes de sable. El cavernícola se quedó completamente paralizado al ver tremendo animal al frente suyo. Cuando vio que el tigre lo acechaba, decidió salir corriendo de vuelta a su cueva, donde encontró protección y refugio de aquel magno depredador. Al siguiente día, tomó la decisión de armarse con una herramienta filosa para hacerle frente al tigre de dientes de sable. Cuando se lo encontró de nuevo, reaccionó de manera agresiva y atacó al tigre de dientes de sable, logrando así sobrevivir.
En los 3 escenarios anteriores, la emoción que motivó al cavernícola fue la del miedo. Un miedo primitivo e instintivo que genera no solo en el cavernícola, sino en todos nosotros, siempre las 3 mismas reacciones. El miedo te paraliza, el miedo te hace huir y el miedo te hace reaccionar de manera agresiva. A pesar de que el miedo es una emoción que no es cómoda de sentir, genera recursos y eso es algo que debemos tener en cuenta antes de seguir hablando del miedo. Todas las emociones generan recursos, incluso el miedo, que es la más básica de todas y la que más genera malestar en nuestra vida. Solo que no hemos sido educados lo suficiente para encontrar los recursos de cada una de las emociones que sentimos y por consiguiente usar dichos recursos de manera inteligente. Punto de poder número 16. Todas las emociones, incluso las de malestar, generan recursos. Los seres humanos, como el resto de las especies, tenemos un instinto que nos hace seguir con vida como individuos. Como dirían los evolucionistas, la conservación de la especie. Y como especie, naturalmente nos movemos de una manera puntual hacia un solo objetivo: sobrevivir. O sea que hacemos las cosas para garantizar el seguir con vida. Por eso buscamos abrigo o alimento. Por eso tenemos un impulso sexual latente que promueve nuestra reproducción y por eso nos protegemos de cualquier peligro a través de un mecanismo emocional que ha sido básico, pero se ha venido sublimando y ha evolucionado a nuestros contextos más complejos. El miedo. El miedo, por definición, es una perturbación abrupta del ánimo que nace como respuesta instintiva al riesgo. Es uno de los mecanismos más comunes para asegurar la supervivencia del individuo. En el cerebro límbico, el miedo se reproduce en circunstancias que por instinto medimos como riesgosas para nuestra supervivencia. Por ejemplo, todos tenemos un miedo instintivo a caernos cuando estamos en un piso alto. La respuesta de nuestro cuerpo es siempre la misma. Sube nuestra presión arterial, la sangre viaja más rápidamente hacia nuestras extremidades, nos sudan las manos, se nos dilatan las pupilas y tenemos una sensación de vacío en nuestra caja torácica. Luego, nuestro cerebro cortical tergiversa ese miedo, lo sublima, dándole una distinción más singular. Esto significa que podemos tenerle miedo a circunstancias diferentes de la vida, dependiendo de las experiencias que hayamos vivido y del significado que le hayamos dado a esas experiencias. Hoy en día escuchamos las noticias y nos decimos que las cosas están mal, que es mejor no salir, que de pronto te pasa algo malo, que no te arriesgues. Bien dice el dicho, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Nos paraliza el miedo cuando vamos caminando por la calle y sentimos un estruendoso ruido de un carro, cuando nuestro maestro en la escuela va a entregarnos un examen en el que sospechamos que nos fue mal, cuando tenemos la respuesta correcta en una reunión de la empresa, pero no nos atrevemos a decirla, o incluso no le hablamos a la persona que tanto nos gusta, así nos sintamos más atraídos hacia ella. El miedo nos hace huir cuando vemos un conflicto en la calle, cuando vemos en el colegio que viene al lugar de juegos el prefecto de disciplina, cuando logramos ver a nuestro jefe de mal humor antes de que él nos vea a nosotros y nos adelantamos a escabullirnos de la oficina, o incluso huimos cuando un ser amado nos quiere hablar de algún defecto que ve en nosotros y que cree importante cambiar. El miedo nos hace agresivos. Cuando alguien se entromete abruptamente en nuestro espacio personal, cuando un consultor empresarial se acerca a nuestro escritorio en la oficina y nos dice cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, cuando reaccionamos comentando en internet a un escrito, foto o video que muestra ideas diferentes a nuestras convicciones personales y también reaccionamos de manera agresiva cuando le tememos a un cambio que debemos hacer en nuestras vidas y nuestro psicólogo nos lo hace ver. Ahora quiero que te enfoques en la cueva del cavernícola. ¿Te acuerdas la historia que te conté antes? Y quiero que entiendas lo que ella representa en nuestras vidas. Pues es como si todos tuviéramos un pequeño cavernícola en la parte más instintiva de nuestro cerebro, que hace que busquemos cuevas en nuestra vida. Por supuesto, la cueva, al igual que nuestro miedo, también ha evolucionado. Ya no es un hueco debajo de la tierra que nos ofrece seguridad, aunque sea una seguridad limitada y pasajera.
Ahora tenemos cuevas sofisticadas y ahora el valor de la seguridad es algo que hemos convertido en algo gigantesco y sobrevalorado en nuestras vidas. Un contrato a término indefinido, una casa propia, una póliza de seguros, una oferta de matrimonio. A veces son vistas no como oportunidades para crecer, sino como cuevas sofisticadas que nos entregan esa seguridad exterior de la cueva. Antes sentíamos miedo de salir de la cueva porque algún depredador iba a estar al acecho. Hoy hacemos lo mismo con nuestras casas y nuestro empleo. Vemos el cambio de una manera ambigua, pues naturalmente va a estar involucrado al mecanismo del miedo en él, y naturalmente vamos a querer encontrar la seguridad de la cueva nuevamente y pronto. Aquí es donde empezamos a comprender cómo es que funciona este mecanismo del miedo a la seguridad. Imagínatelo como una bomba automática, de las que funcionan con válvulas y un par de compartimentos, tal como la bomba que llamamos corazón, en la que precisamente en el momento en el que se hace presente la emoción del miedo, esta bombea hasta que se logra sentir seguridad, teniendo en cuenta que durante el mecanismo se darán los pocos recursos de la parálisis, la huida y la agresión. Esto nos ayuda a desvelar el funcionamiento de la bomba del miedo a la seguridad y logramos también comprender lo popular de ella, pues cómo no va a ser algo común si estamos hablando aquí de permanecer con vida. El logro máximo de la bomba del miedo a la seguridad es el del propósito fundamental de la supervivencia. Es algo paradójico y contraproducente que ese mismo miedo que nos ayuda a sobrevivir es lo que no deja que la capacidad de crear tome lugar, esta última siendo característica propia del ser humano. El miedo no nos permite salir de la famosa zona de confort, pero yo no romantizo tanto el término. Para mí es una cueva sofisticada y ya. Lo que logramos con este mecanismo del miedo a la seguridad es reproducir las mismas experiencias con los mismos resultados predecibles una y otra vez. Este mecanismo, a pesar de que en algún momento como especie nos funciona un montón para sobrevivir, esa misma emoción que nos mantiene vivos es también la responsable de nuestras vidas, que nuestras vidas pierdan sentido. Hoy en día, el miedo es lo que más nos limita, pues lo que realmente queremos todos los seres humanos es vivir más que sobrevivir. Estarás de acuerdo conmigo en que nosotros, como seres humanos, tenemos algo que nos diferencia de las demás especies, algo que nos permite vivir en un mundo de contrastes donde la cultura, el lenguaje y la tecnología toman lugar como creaciones exclusivas nuestras, algo que nos permite salir de la cueva, el salir de esta naturaleza instintiva básica del miedo, y la seguridad nos da acceso a nutrir nuestros sentidos de una manera excepcional. Nos ayuda a vencerla, a volar, y aventurarnos a horizontes desconocidos. Yo personalmente creo que cuando buscas la seguridad afuera, así como nos enseñó el cavernícola con su cueva, experimentamos de manera constante el mismo bucle, en donde a pesar de que nos llegamos a sentir seguros por algo que nos cobija y nos brinda esa emoción de seguridad, esperamos de nuevo por el peligro. Esperamos porque el peligro llegará de nuevo y el miedo también, y viviremos este círculo vicioso una y otra vez por el enfoque errado de encontrar nuestra fuente de seguridad afuera de nosotros. Yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de encontrar la seguridad en nuestro interior, como cuando la madre ave avienta a sus hijos polluelos del nido y ellos, sin ninguna experiencia previa a volar, confrontan sus miedos, abren sus alas y vuelan, permitiéndose ellos ser su fuente de seguridad. No es el nido, no es la rama, ni siquiera una cueva oscura su fuente de seguridad. Son sus propias alas. Punto de poder número 17. Abre tus alas, vence tus miedos y vuela con la seguridad dentro de ti. Estarás de acuerdo conmigo en que nosotros como seres humanos tenemos algo que nos diferencia de las demás especies, algo que nos permite vivir en un mundo de contrastes donde la cultura, el lenguaje y la tecnología toman lugar como creaciones exclusivas nuestras, algo que nos permite salir de la cueva. El salir de esta naturaleza instintiva básica del miedo nos da acceso a nutrir nuestros sentidos de una manera excepcional. Nos ayuda a vencerlo, a volar y aventurarnos a horizontes desconocidos.
El sistema del deseo hacia el placer. El otro de los mecanismos naturales emocionales más utilizados por nosotros, los seres humanos, es el de ir desde el deseo hacia el placer. Es impajaritable entrar en la definición de lo que son estas dos palabras, pero en mi opinión, estas terminan siendo ambiguas, profundas y poco prácticas para el propósito de este audiolibro. Recuerda que el objetivo de este no ha sido en ningún momento filosofar sobre lo que es verdad o no sobre la vida. Por el contrario, su propósito es el de entregar lo que más nos funcionará a la hora de aplicar las herramientas que propone él mismo, abogando a tu propio criterio y tu propia sabiduría. Esta bomba, que va desde el deseo hacia el placer, es una muy poderosa. De hecho, es la responsable de todo consumo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para explicar esto. Cuando estás al frente de una vitrina llena de helados de todos los sabores, sientes una pulsión interna que te lleva a moverte hacia aquel estímulo. Esto se llama deseo. En el momento en el que consigues aquello que te generó ese deseo, digamos por ejemplo, un helado de chocolate al que le das la primera probada, sientes algo adentro y de manera intensa. Esto se llama placer. Lo que hace el mundo del consumo, sobre todo aquello que tiene que ver con el marketing, es enfocarse en entender y multiplicar este mecanismo en las personas para generar más ingresos a las grandes compañías. Hace un tiempo escuché que no hay nada peor que tener un montón de monjes budistas en un centro comercial, pues no van a comprar nada, porque carecen de este mecanismo del deseo hacia el placer. Esta, al igual que la bomba del miedo a la seguridad, funciona como un bucle, un ciclo vicioso que se retroalimenta sin descanso, ya que siempre buscamos complacer deseos. El inconveniente de esto es que en el mundo que vivimos actualmente, muchos, yo diría la mayoría, de estos deseos no son nuestros, son condicionados. Una necesidad creada ya sea por marcas o compañías que te hacen creer que vas a sentir alegría, éxtasis, paz y hasta felicidad, cuando lo que realmente sientes cuando haces una compra es la poderosa emoción del placer, impulsado por el imponente emoción del deseo. Punto de poder número 18. Aprende a cuestionar tus deseos. Pregúntate si son realmente tuyos o si vienen condicionados por alguien más. Ahora, el placer es una emoción muy útil y conveniente, pero solo si la sabemos encauzar, pues es una que nos mantiene activos. El verdadero problema con el placer es que funciona momentáneamente, es decir, no dura mucho. En el momento en el que te compras algo y ya es tuyo, quieres comprarte algo más. Fíjate en un comercial que venda celulares y vas a ver cómo el personaje que está sosteniendo dicho celular se ve feliz, como si no le hiciera falta nada más en su vida. El hecho de tener aquel celular lo satisface profundamente y se ve completo, pleno, realizado y feliz. Bueno, pues resulta que a ese personaje le han pagado para que se viera así. Eso no es real. Lo que sí es real es el profundo placer que sientes cuando compras el celular que quieres y lo tomas por primera vez en tu mano. Esa sensación es genial y espero que la sientas por el poco tiempo que dure. Lo que no quiero es que dejes los motores de tu vida a este mecanismo, pues no te definen. Entonces el placer es una motivación de muy corto alcance, de corto plazo. Se acaba cuando termina la compra. Si obtengo algo de dinero hoy, me lo gasto hoy. ¿Y en qué? En lo que me proporciona placer. Por eso esta bomba del deseo y el placer está asociada a la pobreza. Es la que hace realmente que no veamos hacia el futuro. Sacrifica nuestra capacidad intrínseca de crear y genera la necesidad de estar complaciendo nuestros deseos condicionados. Por otra parte, el mecanismo del deseo y el placer tiene una base biológica clara. Es fundamental para alimentarse y procrear. Es aquello que hace que un animal se mueva de su propósito esencial de la seguridad y salga de la homeostasis de la primera bomba. Sí, estoy seguro, en mi cueva no tendré ninguna intención de salir de ella, hasta el momento en el que aparezca el deseo. Deseo de alimentarme o de procrear en un inicio.
aunque lo que sucede con el ser humano evolutivamente hablando es que su capacidad macroencefálica, la habilidad de generar conceptos, la posibilidad de aprender maneras sociales complejas y la oportunidad de identificarse a través del lenguaje, transforma esta bomba natural del deseo y el placer y la extrapola a muchos más aspectos que solo el de comer y tener sexo. A diferencia de lo que se cree comúnmente, no se supera algo que es intuitivo ni emocional. No dejas de ser animal para convertirte en humano. Lo que sí sucede realmente es que tu humanidad abarca tu naturaleza animal. No la omite, sino que la consume. Es decir, nosotros los seres humanos sentimos deseos más elaborados y complejos. Deseamos viajar y conocer lugares nuevos, deseamos ser sexys y atractivos, deseamos ir a conciertos y espectáculos artísticos, deseamos tener experiencias amorosas y deseamos usar ropa sofisticada y andar en autos deportivos, deseamos tener una aventura con aquella persona que nos parece atractiva, deseamos el helado o la hamburguesa que está en la publicidad que acabamos de ver, deseamos salir de fiesta al club de moda, deseamos cumplir nuestras fantasías sexuales, deseamos visitar el último restaurante que abrieron en la ciudad o el último videojuego o celular. Deseamos un montón de cosas y experiencias que aparecen de acuerdo a nuestra identidad o de acuerdo a lo alienados que estemos según el medio. Desde siempre me ha fascinado el conocimiento, buscarle las razones a la vida. Las cosas que hacemos y el por qué las hacemos ha sido una de mis grandes motivaciones. Eso me ha dejado con una sombra gigantesca y es el atiborramiento de información. Leer, estudiar, investigar y ver 1000 perspectivas sobre la vida puede llevar a que te obsesiones con organizarlo todo de una. Y todo de una manera coherente para ti y peor para los que te siguen. No sé si fue Descartes, Kant, Marx o todos los tres que se encerraron en la comodidad de su mente, obsesionados por la coherencia, ingrediente fundamental de la lógica y la razón, y por eso creo que el ser sabio va más allá del tener la razón, pues el conocimiento se basa en la lógica y la razón. La sabiduría, en cambio, definitivamente trasciende esto y te da la posibilidad de ver la verdad, una verdad que en vez de conquistar, congrega. Definitivamente ser sabios con este tema del deseo y el placer es algo que se logra en el transcurso de la vida, teniendo las experiencias que nos marcan, nos definen nuestro criterio y nuestro carácter. El ejercicio más importante acá es abrirse a la posibilidad de experimentar algo diferente de este mecanismo, donde las emociones que rigen tus actos se salen del deseo y del placer e involucran propósitos mayores a más largo plazo y que integren a los demás. El deseo y el placer nos ha metido en problemas como colectivo, pues es un mecanismo bastante egoísta. Solo mis deseos y la satisfacción de ellos es lo importante para mí. Esto generó la necesidad de castrar el mecanismo del deseo y el placer. Empezamos a verlo como algo que hay que negar, algo que es como un pecado. Y al final lo que representó esto fue represión, no solución. Los budistas fueron más allá con este mecanismo. Ellos no niegan la existencia de los deseos, pero sí ven esto como un obstáculo para encontrar la tan anhelada iluminación. La capacidad de ser conscientes, aceptar y encauzar nuestros deseos hace que podamos llegar a complacerlos y cumplirlos satisfactoriamente. Pero además de eso, tenemos la capacidad consciente de revisar si aquellos son deseos nuestros o si es conveniente satisfacerlos en nuestras vidas. Y por último, y desde mi punto de vista lo más importante, es que trasciendes esta bomba, puedes ir más allá del mecanismo del deseo y el placer y empiezas a hacer cosas en tu vida desde otros motores. Empiezas a hacer cosas desde la felicidad de hacerlas, o desde la templanza, o desde la gratitud, la compasión, con la esperanza de que saldrán bien, sintiéndote bondadoso y generando la sensación de armonía en donde estés. O también puedes invitarte a un mundo nuevo y maravilloso en donde haces las cosas con el motor del amor. En conclusión, abrirnos al poder de las emociones representa el develar estos mitos de creer que las emociones nos hacen débiles, desordenados o que vayan en contra de nuestra mente, y desarrollar dicho poder hace que podamos superar miedos, trascender deseos y ser sabios, inteligentes con nuestras emociones.
A continuación encontrarás los 3 pasos de la inteligencia emocional que te permitirán comenzar a desarrollar este estupendo poder de las emociones. Para llegar a ser inteligente con tu corazón y con tus emociones, te propongo que uses estos 3 pasos. Durante muchos años he visto cómo las personas pasan una y otra vez por estos pasos y se convierten en seres más congruentes, que reconocen el poder de sus emociones y simplemente se ponen en la acción mucho más rápido. Son personas que se salen de lo común, que se hacen responsables no solo de su propia felicidad, sino de todas sus emociones, que saben que estas rigen en cierto sentido nuestra vida y son consecuentes con ellas. Generalmente estas son personas que tienen los resultados que esperan de sus vidas: millonarios, emprendedores, parejas felices, personas con cuerpos saludables y atléticos, genios, etc. Ser inteligente con tus emociones es algo de todos los días. Si practicas todos los días la conexión con tu dimensión emocional, serás más inteligente con tus emociones. Pero hay que tener en cuenta que para desarrollar la inteligencia emocional, hay que empezar desde cero todos los días. No es algo que se acumule, es algo que toca comenzar de nuevo, como botarse al agua de una piscina. La mente funciona de una manera distinta. Cuando tú incorporas un conocimiento, este se queda en tu mente junto a los demás, acumulándose y haciendo que la habilidad de ser inteligente mentalmente hablando sea algo progresivo y por niveles. Algo así como subir una escalera, o lo que sucede con una bola de nieve cuando va cuesta abajo en la montaña. En cambio, con las emociones siempre vas a sentir el chapuzón de meterte al agua. Siempre va a ser de primeras veces y de práctica continua. Punto de poder número 19. Si practicas todos los días la conexión con tu dimensión emocional, serás más inteligente. Los 3 pasos de la inteligencia emocional. Primer paso: conciencia emocional. Mientras vas leyendo estas líneas, quiero que te des cuenta de la emoción que toma lugar en tu corazón. En este momento probablemente esta instrucción te genere interrogantes que crees importantes y relevantes por el momento. Sin embargo, quiero que te concentres únicamente en el hacer conciencia de esa emoción, sin explicarla ni justificarla. Simplemente ubícala en tu cuerpo. Encuentra su localización puntual. Entre más específico te vuelvas con este ejercicio, más podrás hacer uso de este importante paso. De repente crees que sabes qué emoción es e intentas nombrarla. Probablemente sea curiosidad, o expectativa, o excitación. Incluso puede ser júbilo. De nuevo te hago la pregunta: ¿es eso lo que realmente estás sintiendo en este momento? El paso de la conciencia es el primero para llegar a desarrollar tu inteligencia emocional. Es primordial, ya que logra poner en el mapa uno de los recursos más importantes que tenemos como seres humanos: las emociones. Probablemente cuando eras niño, preguntaste sobre el significado de cada una de las emociones y te entregaron respuestas que a veces entendías y que a veces no. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron sobre la emoción de la alegría, me dijeron que era algo así como lo que pasa a un perro cuando llegas a la casa a saludarlo. Ahí entendí muy bien lo que era la alegría. Pero cuando me enseñaron sobre el rencor, me dijeron que era algo que a uno le pasaba por recordar cosas malucas que le habían sucedido en el pasado. En este caso sí me quedaba un poco complicado de entender. No comprendía por qué alguien iba a querer evocar algo que le hacía daño y no quería recordar. Probablemente tengas en este momento en tu mente un banco de emociones y sus características que te ayudan a interpretar el significado de todas ellas. Sin embargo, quiero que pongas en duda todo ese conocimiento. Cuando somos niños somos inocentes y crédulos. Tomamos la experiencia de nuestros cuidadores como real y única. Eso nos nubla la conciencia que podemos tener sobre las emociones. Nuestro cuerpo es la única herramienta que se nos ha entregado para hallar nuestras emociones, y el lenguaje es el único invento que hemos creado para poder explicarlas y describirlas a los demás. Como las emociones no se ven, es imposible trazarlas por su forma o por su tamaño, mas sí podemos acercarnos a entenderlas gracias a estos 2 instrumentos valiosísimos que tenemos a nuestro alcance: el cuerpo y el lenguaje.
Es necesario que hagas una pausa en tu vida y te preguntes cómo estás con estas dos herramientas, ya que una creencia nociva que muchos hemos compartido con los años es no ponerle atención a nuestras emociones. Te invito en este momento a que pongas luz sobre este tema en particular. Quiero que observes el verdadero poder que tienes de identificar lo que estás sintiendo y lo nombres de manera inteligente. Muchas personas no son conscientes de qué energía le están inyectando a las cosas que hacen desde su emocionalidad, precisamente porque no entienden lo que están sintiendo. Por ejemplo, muchos trabajadores creen que las emociones de la angustia y el miedo son un estado normal desde el cual todos comúnmente trabajan. Confirman esta creencia siendo parte de una comunidad que está en la misma onda o película y precisamente en ese momento están renunciando a su poder creativo y simplemente hacen lo menos que podrían, a pesar de tener aptitudes increíbles y experiencias exitosas. Te voy a decir cómo realmente llegamos a cumplir con este paso de la conciencia cuando hablamos de las emociones que sentimos. Primero, debes hacer un esfuerzo por rechazar cualquier reacción que tenga tu mente. A veces esta acción es premeditada y preconcebida. Invítate a ponerla en blanco, como si cada pensamiento intrusivo que llega a tu mente lo fueras colgando en un vagón de tren que va viajando a toda velocidad y se va llevando cada uno de esos pensamientos. En la medida en la que logras esto, estás ampliando la sensibilidad de tu corazón, pues toda la intención de tu ser se concentra en lo que estás sintiendo, y es en ese momento en el que escuchas a tu cuerpo. Te quedarás con la emoción. Identifícala, nómbrala y descubre su naturaleza. Verás que tiene historia, que a veces está atada a un mecanismo de ego, que de pronto es heredada de alguien más. Eso que estás haciendo en este momento es ser consciente de tus emociones. Punto de poder número 20. Sé consciente de tus emociones, ubícalas en tu cuerpo y nómbralas. Segundo paso. Aceptación emocional. El segundo paso para ser inteligente con nuestras emociones es la aceptación. Para que este paso se dé, hay que tener en cuenta la participación de uno de los antagonistas más importantes del corazón, que es el ego. ¿Y por qué digo antagonista? Precisamente porque el ego se comporta muchas veces como el enemigo de la aceptación. No nos deja ver las emociones de frente. El ego es un producto de la mente. Es aquel que categoriza al ser. Es aquel que te convence de que eres tus defectos y eres tus virtudes. De repente entender el ego de esta manera nos entrega la posibilidad de entender por qué a éste no le gusta todo lo que te pone en una posición vulnerable, de pérdida. Sería fácil aceptar una emoción que nos guste sentir, como la alegría, porque tu ego te categoriza como una persona alegre. O como la tranquilidad, porque tu ego te categoriza como una persona tranquilo. Soy tranquilo. Pero en el momento en el que una emoción nos llegue a rotular en algo que no le va a gustar al ego, ahí es cuando éste salta y reacciona de tal manera que no te deja percibir esta emoción en particular. Toma por un instante este ejemplo bastante común. Alguna vez nos hemos tropezado cuando caminamos. Es algo que a todos nos ha pasado. Y probablemente la emoción más común cuando esto pasa es la vergüenza. Cuando siento vergüenza, lo primero que hago es mirar a mi alrededor y asegurarme de que nadie se haya dado cuenta. Y si de repente me han visto, me comporto como si no hubiera pasado nada. A pesar de que mi rostro se ha encendido en color y tengo presente en mi mente mi acto de torpeza, actúo como si no hubiera pasado nada. ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué hacemos como si no hubiera pasado nada cuando realmente algo pasó? Justamente porque no queremos que la gente se haga una idea de que somos torpes. No queremos identificarnos con la vergüenza. El ego es aquel que se encarga de categorizar al ser de acuerdo con lo que nos ha sucedido. Si hemos hecho algo torpe, es el ego quien produce ese soy torpe, y naturalmente le huimos a esas posibles categorizaciones del ego que no nos gustan.
Cuando la emoción es de malestar, el ego se hace el de la vista gorda. Simplemente voltea a mirar a otro lado y hace como si esa emoción nunca hubiera estado ahí. No la acepta. El ego es aquel que te dice que cuando sientes celos, eres celoso. O cuando sientes rencor, eres rencoroso. Y por eso es que no nos permite aceptar esas emociones. Ahora, este paso es tan simple como reconocer que tus emociones están ahí en tu corazón y que son tuyas, no son responsabilidad de otros. No solo aquellas emociones que nos gustan, sino también aquellas que no nos gustan. Como dice un maestro mío, no eres un Buda flotando en una iluminación por las calles de la ciudad. Esto significa que somos humanos y como tales tenemos también momentos difíciles. Punto de poder número 21. Aceptar lo que sientes es tan simple como reconocer que tus emociones están ahí en tu corazón y que éstas te pertenecen. Probablemente te has encontrado en una situación de estas en las que no quieres estar. Probablemente has estado en un momento de vida en donde todo es gris, te sientes deprimido o decaído. Todo lo que sucede a tu alrededor dista mucho de lo que realmente quieres que sea. Cuando la emoción es muy compleja, cuando de repente sientes que ha estado ahí por mucho tiempo y no puedes encararla tan fácil, es ahí cuando más enterrada está. Esto significa que debes hacer más exploración contigo mismo. Algunas emociones tienen raíz desde hace varios años, y cuando esa raíz está tan profunda, tenemos que hacer un ejercicio detallado de conciencia y aceptación. Muchas personas que no tienen acceso a esta información viven su vida creyendo que eso que están sintiendo es natural, que no se puede hacer nada al respecto. Creen incluso que tienen una enfermedad y que necesitan algo externo para estar bien. Entonces se medican y se hacen una carga para la sociedad y para sus propias familias. Yo te puedo decir con toda seguridad que en todos los años que he trabajado con personas que realmente creen en sí mismas, he encontrado que siempre se pueden deshacer de aquellas emociones que en algún momento les hicieron creer que eran personas enfermas, así sean rencores, depresiones clínicas, dolores profundos o duelos sin resolver. No me malentiendas, esto existe. Y algunas personas llegan a perder sus vidas porque sus emociones se hacen más grandes que ellos mismos. Esto pasa porque tal vez tuvieron experiencias duras en su vida y nadie les enseñó cómo funcionaba su corazón. Desafortunadamente. Pero siempre hay esperanza. Si tienes la suficiente fuerza para levantarte de nuevo y luchar, vas a empezar por lo menos a subir el primer escalón de un camino maravilloso que se llama sanación. Mi abuela decía, hágase el bobo y verá que así se queda. Nunca antes este dicho había tenido tanto sentido como en este maravilloso paso de aceptar las emociones. A veces se nos hace difícil aceptar lo que hay dentro de nuestro corazón, y esto hace que esa emoción crezca dentro, que en vez de desaparecer se haga más fuerte y dañina, a veces tanto que llega a controlar nuestra identidad. Por eso, el hacerse el de la vista gorda y distraerse en otra circunstancia te traerá la incapacidad de ser inteligente con tus emociones. Te propongo que hagas el ego a un lado y tengas la capacidad de aceptar lo que hay dentro en tu corazón. Por feo y poderoso que todo eso parezca, nunca va a ser más poderoso que tú, pues tú mismo creaste aquella emoción en primer lugar. Es preferible llegar a este paso más pronto que tarde. Además, si lo logras, y me refiero a que si realmente logras aceptar tus emociones sin justificarlas ni convencerte de que no existen, podrás llegar al siguiente paso donde sabemos por fin qué hacer con ellas, qué hacer con las emociones. Tercer paso, encauce emocional. Sé como el agua, sin forma y sin figura. Si pones agua en una taza, ésta se convierte en taza. Si pones agua en una botella, ésta se convierte en botella. Si la pones en una tetera, se convierte en tetera. El agua puede fluir o puede aplastar. Sé como el agua, mi amigo. El agua que corre nunca se estanca, así que hay que seguir fluyendo. Bruce Lee. Las emociones son como el agua. No las puedes controlar, pero las puedes encauzar.
Puedes creer aparentemente que controlas aquella emoción, pero tarde o temprano, ella tomará su curso natural y así como pasa con el agua, te darás cuenta de que las emociones no se controlan, se encausan. En el momento en el que creamos una emoción, en ese preciso instante empieza a tomar rumbo como si fuera el nacimiento de agua en una montaña. Entre más fuerza le des a esa emoción, más fuerte es su caudal y más difícil se hace su encauce. El agua es un recurso indispensable para nosotros como seres humanos. Sin ella no podemos vivir. Pues bueno, así como el agua son las emociones. Sin ellas no podemos vivir. Dejaríamos de ser seres humanos. El querer controlar el agua la oscurece. Quitarle su fluir natural la estanca y la pudre. Eso es lo que pasa con las personas que se guardan resentimientos en su corazón. Somos responsables de nuestras propias emociones. Desde mi punto de vista, cada una de estas emociones nos conecta con un poder superior, y este poder escucha más lo que sientes que lo que piensas. Por eso, aquello que considero en mi vida como seres espirituales han testificado haber tenido ese llamado de Dios en su corazón. Punto de poder número 22. Las emociones son como el agua. No las puedes controlar, pero las puedes encauzar. Por esto mismo, no tenemos la habilidad de controlarlas, porque el lenguaje de las emociones es el más puro y controlarlas solo pondría el ingrediente del ego en la ecuación. Piénsalo por un momento. Cuando quieres que te vean de una manera en particular, organizas las palabras y las ideas de tal manera que las cosas salen no como son, sino como tú quieres que sean. Eso no sucede con las emociones. Tú no puedes obligarte a sentirte bien o mal de un momento a otro. Si crees poder hacerlo, entonces estás confundiendo la conciencia de las emociones con el ego. Y eso es bastante común. No puedes engañarte con algo que realmente no estás sintiendo de manera auténtica y congruente. La idea es que estos 3 pasos los repliques de manera constante y recurrente, teniendo en cuenta que en la medida en la que pasas por cada uno de ellos una y otra vez, te irás dando cuenta de que en cada uno puedes ir cada vez más profundo, conociendo, sabiendo y experimentando más y más. Por ejemplo, en el caso del paso de la aceptación y el encauce emocional, te irás dando cuenta de que la maestría de esos pasos representa un despertar de conciencia maravilloso, que da pie incluso a caminos espirituales y prácticas del ser que representan un cambio fundamental en nuestras vidas. En el paso de la conciencia emocional también se da este cambio y con respecto a este, te quiero dejar un aviso maravilloso, y es que te puedes encontrar con nosotros en sesiones virtuales, con Paola y conmigo, Nicolás. Al final de este audiolibro puedes escribirnos un comentario, puedes compartir, puedes llamar al teléfono que ha aparecido en la pantalla y puedes hacer un ejercicio maravilloso para la conciencia emocional que se llama la bitácora de las emociones. La bitácora de las emociones es una herramienta en la cual encontrarás una lista de muchas emociones de las cuales no somos comúnmente conscientes. Así que date la oportunidad de usar esa herramienta y hacer el ejercicio, y date cuenta de que ese es precisamente el siguiente escalón después de terminar este libro: tomar acción. Déjame hablarte un poco más para que comprendas a lo que me refiero con respecto a tomar acción. Quiero que pienses por un momento en cómo conocer una información no es lo mismo que asimilarla y obrar en consecuencia. Date cuenta de que vivimos en una época en donde la información está a pedir de boca. Para la muestra un botón, este audiolibro. Está dispuesta para todos. Con solo sacar el celular, entrar a tu buscador favorito y tener la agudeza de ubicar la información que necesitas, no es suficiente. También tenemos que aplicarla. Esto que estoy haciendo acá, que es entregarte toda esta información, toda esta teoría y este conocimiento con este audiolibro, llega a hacer la diferencia en tu vida solamente si hay algo adentro tuyo que despierta, si te motivas desde adentro, lo suficiente y te permites inspirarte a través de estas palabras y llegar a la acción, llegar a tomar decisiones en tu vida. Esta es una información supremamente valiosa. Le ha ayudado a miles de personas a conseguir sus sueños y a miles de personas que se han permitido tomar acción y han logrado hacer sus metas realidad.
Lo importante de esto es que estas personas se dieron cuenta de que la información por sí sola no es suficiente, que toca tomarla y llevarla a la acción. Bueno, y ya para terminar les quiero contar que este audiolibro hace parte de una serie de publicaciones de Bauman Hartman Company, que es Bauman Hartman Company. Es una escuela de liderazgo que se dedica a través de sus publicaciones, sesiones individuales y talleres a desarrollar skills, generar conexión entre las personas, networking y sobre todo facilita la construcción de identidad en las personas y búsqueda de propósito en nuestros clientes por medio de entendimientos y experiencias evolutivas. Vamos a hacer muchos audiolibros. Este es el primero de una serie de audiolibros que vamos a crear con nuestra compañía. Los audiolibros de Bauman Hartman Company van a estar centrados en el desarrollo de habilidades para el trabajo, la paternidad, la educación, el liderazgo, el emprendimiento y la vida en general. Estos audiolibros se actualizarán constantemente, no solamente con las nuevas llegadas de nueva tecnología y de nuevas teorías, sino también nuevas ediciones que creamos. ¿Listo? Otro punto a tener en cuenta es que nuestros audiolibros son asequibles para todo público. ¿Cómo así? Son gratis. Tenemos claro que los programas de desarrollo personal funcionan únicamente si las personas las valoran. Es decir, si la gente invierte en sí misma y mete plata en sí misma. Eso es claro. Pero, sin embargo, también consideramos que la información en el momento en el que estamos comenzando este proyecto de los audiolibros de Bauman Hartman Company, pues ya está a la mano y es gratis. Gracias a la plataforma de internet y al fácil acceso a la información, no podemos seguir abogando porque la información debe ser exclusiva para algunos. Esta nueva era nos abre las puertas y las posibilidades de que la información debe estar asequible para todos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues porque nuestro objetivo con PAO es el entendimiento y la experiencia evolutiva, no la divulgación de información. No nos quedamos en este punto. Queremos ir más allá. PAO y yo llevamos 20 años trabajando en ayudar a nuestros clientes con ciertas plataformas de transformación a crear entendimientos y experiencias que los llevan a evolucionar en su vida. Tenemos claro que eso no será gracias a que las personas tengan acceso solamente a la información, también a que vean varias capas en su crecer, en su evolucionar, no solamente la capa mental, también la emocional, también la experiencial, la inspiracional y otras más trascendentes que no hablaré acá. Así que no tiene nada de beneficioso para ti cuando terminas siendo el medio para un fin consumidor, que eso es lo que pasa con las otras redes sociales, el tema de la dopamina, por ejemplo. La dopamina como droga, como la atención, como la moneda de cambio ahorita, que por eso es que estamos en este video tan largo, ¿sí? Para que tú te puedas conectar con nosotros, porque de otra manera estarías en ese vórtice de las redes sociales. La dopamina como la atención es la moneda de cambio de hoy en día. Aquí entendemos que más allá de la dopamina tenemos que producir más endorfinas como seres humanos para equilibrarnos, para ser más saludables y también producir oxitocina si queremos salirnos del gran conjunto de personas que están consumiendo reels de 5 segundos de enganche, personas que están maratoneando series de Netflix y que terminan embotados o tuiteando desde emociones densas. ¿Listo? Así que bueno, quiero contarte que a pesar de que estamos haciendo esto gratis, nos ayuda muchísimo que nos sigas, que compartas este video, que compartas esto con quien quieras, con quien tú creas que va a ser beneficioso. Síguenos en YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok. Eventualmente tendremos Patreon, tendremos Twitch y pues eventualmente se nos hará el milagrito de que llegue Random House o alguna otra editorial gigantesca y nos volvamos millonarios por el escribir. A mí me apasiona escribir y por eso estamos en este espacio. Después de esto, de haber escuchado el libro y si quieres algo más, pues tengo 2 noticias para ti. ¿Listo? Puedes encontrarnos de manera personal con nosotros, te puedes encontrar de manera personal en sesiones 1 a 1, de manera personalizada, privada o en nuestros talleres y workshops, ¿listo? Vivenciales. Pero también te puedo entregar la posibilidad de tener este libro de manera física, así como lo estás viendo acá. Este libro lo imprimimos, es una creación
que hice con Carolina, que es mi hermana, socia por muchos años. Hicimos el libro de los 22 puntos de poder. Es un maravilloso regalo. Está mucho más completo en físico. Tiene ejercicios para que puedas aplicar durante tal cual 22 días y lo puedes llenar. Está hecho de colorcitos, así como viste en la presentación. Así que si lo quieres de manera física para ti o como regalo, puedes acceder también al link y al teléfono que dejé todo el tiempo en el video. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Realmente nos ayuda muchísimo que te suscribas, que le des like, que compartas esto. Nos vemos en un próximo audiolibro.